Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalia Sánchez y en nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Sin Filtro. Este martes, miles de mujeres se manifestaron con motivo del Día Internacional de la Mujer en la capital del país y muchas otras ciudades como Monterrey, Guadalajara y Puebla. Al grito de consignas, las manifestantes exigieron justicia para las víctimas de feminicidio, el cumplimiento de derechos reproductivos para todas las mujeres y personas gestantes y un alto a la violencia de género en el país. ¿Cuáles son los avances y pendientes en la agenda de paridad de género? ¿Cómo fue la respuesta del gobierno a estas manifestaciones? ¿Qué retos enfrenta el movimiento feminista? Sobre esto y más hablaremos esta noche con 4 mujeres estudiantes y activistas. Acompáñanos a la siguiente hora, no le cambies, que ya inicia la mesa de Sin Filtro. La marcha de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, la violencia de género y los pendientes en la agenda feminista son los temas de esta noche. Y para abordarlos, dividimos el programa de la siguiente manera. Bloque 1, violencia de género, feminicidios en México, qué es y qué no es un feminicidio, y manifestaciones recientes contra el acoso. Bloque 2, la marcha del 8M. ¿Cómo vivimos la marcha de este año? ¿Cómo fue la respuesta del gobierno a la manifestación? Y retos en el movimiento feminista. Y bloque 3 y último de la noche, pendientes en la agenda feminista. Paridad de género, cómo vamos, derechos reproductivos y cómo hacer espacios seguros para todas y todes. Finalmente, conclusiones. Y para debatir esta noche nos acompañan Itzel Maya, estudiante de maestría en Sociología Política en el Instituto Mora. ¿Cómo estás, Itzel? Hola, bien, muchas gracias por invitarme. Dalia Zuckerman, estudiante de Ciencia Política en el ITAM e integrante de la Clínica de Litigio Penal del ITAM. ¿Cómo estás, Dalia? Hola, muy bien, muy feliz de estar aquí. Bienvenida. Y Mariana Sotomayor, activista LGBTIQ+, y creadora de contenido. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, Natalia, muy bien, muchas gracias por invitarme. Bienvenida. Y finalmente, Cintia Ortiz, estudiante de Relaciones Internacionales en la UNAM y de Derecho en la NAHUAC. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, muy bien, muchas gracias. Qué gusto coincidir y compartir este espacio con todas. Bienvenidas todas. Y iniciamos este primer bloque. Empiezo contigo, Dalia, para que nos expliques qué es y qué no es un feminicidio. Y si quieres también empezar a hablar sobre la visibilización del acoso y del abuso sexual como un problema social que afecta especialmente a las mujeres. Sí, claro, creo que es importante recalcar que este término feminicidio es bastante nuevo. De hecho, la RAE apenas lo reconoció en el 2018. Es un término que no existía el crimen, pero el término no existía. Y lo que nos dice es que es más que un homicidio, porque también tiene causas por razones de género. De hecho, en el Código Penal, una víctima de feminicidio se define porque tiene alguna de las siguientes características. Puede tener violencia sexual indicios de violencia sexual de cualquier tipo, que haya tenido lesiones degradantes como mutilaciones, que la hayan expuesto en la vía pública o que o también probar que haya vivido en un ciclo de acoso con la persona que cometió el crimen. Cualquiera de estas características definen legalmente el feminicidio, pero también tiene otra visión, que como lo define Marcela Lagarde, que es esta parte de que el Estado también tiene una parte en el crimen y la omisión del Estado de entender el crimen y de verdaderamente responder adecuadamente también viene dentro de esta definición. Y bueno, justo si ahorita vemos los datos de lo que está pasando en México, Data Cívica nos dice que hay 11 feminicidios al día en México. Entonces, este término creo que es muy importante para ponerle un nombre al problema y para verdaderamente poderle dar el seguimiento que necesita, siendo algo tan grave en nuestro país. De acuerdo. Sí, y si bien es cierto que las mujeres no solo mueren a causa de la violencia feminicida, porque en realidad en el país tenemos también una violencia generalizada, justo por esto es importante que sepamos distinguir los feminicidios de un homicidio regular, digámoslo así. Y pues tú cómo ves esto, Cintia, y también, ¿por qué piensas tú que es tan difícil medir los feminicidios en este país? Muchas gracias. Pues es una pregunta complicada
desde el tema de derecho, porque justamente la verdad es que la regulación de feminicidio en el Código Penal es nada, o sea, tiene muy pocos años y muchas personas, tanto a nivel legislativo y jurídicamente, se oponían a esto precisamente porque decían que no tenía que haber una diferencia entre homicidio y feminicidio, ¿no? Pero aquí creo que lo importante es que, o bueno, la principal diferencia y característica de feminicidio como delito en el Código Penal es que es por razones de género que se matan a mujeres, o se matan a mujeres por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Y no solamente esto, sino que también tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y esto es importante, ¿por qué? Porque hay un problema para distinguir estos, ¿no? Porque en la ley general, como es general, pues la aplica a todo el país, tanto a estados como a la federación. Y solamente la ley nos habla de violencia feminicida, pero no lo tipifica. Y entonces la ley lo que hace es que nos manda al Código Penal Federal. Y el Código Penal Federal, pues como ya lo dijeron, se define como la violencia más extrema en contra de la mujer y prevé ciertas circunstancias que se pueden dar, el tema de violencia sexual, todo lo que comentó Dalia. Pero el problema aquí entra cuando los estados no lo regulan de la misma manera que el Código Penal Federal. Entonces se vuelve muy complicado que tengamos diferentes legislaciones, diferentes requisitos para acreditar como feminicidio. ¿Y qué pasa cuando se está solicitando que un delito se juzgue, no solamente como feminicidio, sino que pues se cumpla esta obligación del juzgador de juzgar con perspectiva de género? Normalmente acaban reclasificando la carpeta. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues es que no me estás cumpliendo con los requisitos que yo en mi Código Penal estatal estoy diciendo, a pesar de que a lo mejor y los del Código Penal Federal sí los tienes. Entonces, ese es un gran problema de por qué la línea está un poquito delgadita, que no está, o sea, no debería estar así. Está porque la verdad es que los juzgadores, las personas juzgadoras, pues tienen cierta discreción al momento de cómo evalúan los datos de prueba que se presentan. Entonces, pues aquí también es un trabajo de estas personas que puedan cumplir también con juzgar con perspectiva de género, para que entonces empezamos a tener carpetas que son de feminicidios en lugar de que los pongan como homicidios, y pues podamos de alguna forma pues reconocer este delito, que la verdad es que sí es la forma más extrema en contra de las mujeres y que es un poco por así decirlo, de justicia para las víctimas de feminicidio, ¿no? Porque pues no puede haber justicia para una víctima de feminicidio. Sí, justo. ¿Y cómo lo ves tú, Itzel? Y además, ¿qué otras violencias de género crees que vivimos las mujeres en México? Bueno, la violencia contra las mujeres en México, lo sabemos, no es nada nuevo. Si bien es cierto que las manifestaciones han tomado más protagonismo, por así decirlo, últimamente, con más visibilidad y con más fuerza, es porque responde a la narrativa del Estado y de la sociedad también, de que vivimos una emergencia de violencia de género, ¿no? O sea, estamos en un estado de emergencia. Y en respuesta, las manifestaciones han tenido esta visibilidad. O sea, recordemos que una de las mayores coyunturas, dolorosísima, es el caso del campo algodonero, ¿no? Que desató justo esta discusión que estamos teniendo, para poner sobre la mesa la necesidad de atender esta urgencia y la necesidad de empezar a nombrar la violencia por lo que era, ¿no? O sea, surgen las legislaciones, las normativas en torno al feminicidio y lo empezamos a nombrar. Pero ¿qué sucede? O sea, el caso de los feminicidios de Ciudad Juárez llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, surge la sentencia en contra del Estado mexicano y se le asignan no solo responsabilidades, sino este giro hacia nosotras, ¿no? O sea, hay algo muy hondo en la sociedad que se está pudriendo y necesita ser atendido, y el Estado es responsable y culpable. O sea, visibilizamos esta violencia y nombramos el feminicidio y todas las demás violencias que sufrimos las mujeres y lo definimos, que creo que esta es otra cuestión, ojo, y ese es el problema, justo en el sentido de lo que mencionaba Cintia, ¿no? Las legislaciones en torno a este delito no están homologadas. O sea, podemos entender el feminicidio de acuerdo al contexto, de acuerdo a la entidad federativa, o sea, dependiendo de cada código penal, pero es difícil dar una sola definición, ¿no? Pero para términos prácticos, justo como mencionaban mis compañeras también, el feminicidio está entendido como el asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujer. Y digo que ese es un problema, esta definición, porque se intuye en el discurso social y en el jurídico que lo que nos importan son los feminicidios y tipificar como tal todos los homicidios dolosos de mujeres así, ¿no? O sea, la realidad es que es muy difícil, nuestro sistema penal actual, el proceso de ejecución penal, llega a una sentencia condenatoria en casos de feminicidio, ¿no? Y que justo creo que
que mencionaría también como violencia la falta de acceso a la justicia, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, el caso de Lesbi Berlín, ¿no? O sea, contar los feminicidios es muy complicado y creo que como feministas debemos trascender esa narrativa también. O sea, todos los delitos contra mujeres, todas las víctimas nos importan, ¿no? O sea, más allá de que un delito sea tipificado como feminicidio o no, o esté tipificado, ¿no? O sea, creo que visibilizar todas las demás violencias que no están nombradas también es importante. Claro. Finalmente, Mariana, ¿qué violencias crees tú que afectan particularmente a la población de mujeres trans? Pues como mencionaba Itzel, pues creo que el principal problema es el reconocer que es un tema del que se tiene que hablar, y México a nivel Latinoamérica es el país en cuanto a transfeminicidios se ven como feminicidios, sino que eso empieza a través de la falta de reconocimiento de identidad de género de todas las entidades federativas. Entonces, es un tema muy preocupante. La verdad es que es el tema que yo, que más me atraviesa en este sentido. Y pues sí, o sea, creo que tenemos que empezar a trabajar en el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. Y punto número 2, que se reconozcan esos delitos como feminicidios, porque no se están tomando como tales. Claro. Y bueno, pues por ahora tenemos que hacer un corte, pero volvemos para hablar sobre las manifestaciones del 8 de marzo y los retos del movimiento feminista. No te vayas, que estamos en Sin Filtro en Foro TV. Regresamos de Sin Filtro, ahora para hablar sobre las manifestaciones que se llevaron a cabo en la Ciudad de México y en todo el país para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y ahora voy contigo, Mariana, para que nos platiques cómo fue la marcha allá en Monterrey y qué retos enfrenta el movimiento, especialmente en el norte del país. La verdad es que aquí en el norte del país a mí me tocó vivir la marcha en Monterrey. Estuvo muy bien organizada por el comité de organización de la marcha. La verdad es que todo salió súper bien, fue una marcha muy pacífica, estuvo muy bonito. La verdad es que no me tocó el final que salió en medios de comunicación, en los que entraron al Palacio de Gobierno y después salió que esos fueron otros grupos muy aparte de las organizadoras de la marcha feminista y que se iban a tomar cartas en el asunto y así, pero en mi experiencia, lo que viví en la marcha del martes pasado aquí en la ciudad de Monterrey, todo salió bastante bien. Ya, pues aquí en la Ciudad de México, por un lado vimos que las manifestantes enfrentaron a un Palacio Nacional rodeado de vallas y con personal militar, pero por otro lado también vimos a policías recibiendo flores e incluso participando en la marcha. ¿Cómo viste tú esto, Dalia? Sí, justamente creo que fue como una dicotomía muy rara, porque al mismo tiempo sí te intimidaban estas filas gigantes de policías que iban todo el tiempo caminando alrededor de ti, pero el hecho de que eran puras mujeres como que le dio un sentimiento también de sororidad con las policías. Nosotros vimos cómo le daban flores, cómo le pegaban estampitas a sus escudos o les hacían grafitis a los escudos con el símbolo feminista. Incluso las policías nos llegaron a hacer corazoncitos, como que había un ambiente un poco amistoso, pero pues al mismo tiempo sí está como esta parte intimidante de que están vestidas como en este uniforme militar y que están mandadas por el Estado como para cuidarte, y sí me pasó en algunos momentitos que como que de repente algún movimiento de una policía espantaba a alguien y como que la gente salía corriendo, entonces más gente se espantaba. Pero la verdad me pareció que esta convivencia con las policías le agregó un elemento interesante mínimamente, y que muchas de esas policías probablemente querían estar en la marcha con nosotras. Se notaba sí, como su sentimiento de cariño hacia nosotras, pero mientras que pues obviamente algunas era lo contrario, ¿no? Entonces como que era muy rara esta comparación.
Cintia, ¿por qué no nos hablas también un poco sobre las divisiones que existen ahora en el movimiento feminista, que también pueden ser un reto importante, y qué implicaciones tiene justo en el movimiento de tantas mujeres con tantas identidades diversas, además del hecho de ser mujer, claro? Sí, claro. Pues creo que hay muchísimas divisiones. La verdad es que no me atrevería a decir y decir solo son estas, porque en general creo que hay que partir desde la diversidad. O sea, todas somos diversas y por lo tanto hay cientos de feminismos y no solamente los que están en la academia. Ahorita, relacionándolo con el tema de la marcha, creo que yo he visto una división que me llama la atención y es, por ejemplo, las feministas que son de la 4T, ¿no? Que justamente después de la marcha hubo como dos, yo lo vi como dos grupos muy blanco-negro, o sea, las que decían, no, pues es que dimos flores y pues esto también es un acto de sororidad y porque las policías tiene que ser pacífico y esto y el otro, y por otro lado está como la parte de no, y es que la policía no te puede apoyar, e incluso vi una convocatoria que se decía como, bueno, si quieres marchar, entonces quítate el uniforme, ¿no? Entonces, esta división me gustaría tomarla un poquito, porque creo que es muy importante ahorita por los tiempos políticos que vivimos, porque creo que no puede ser ni blanco ni negro, ¿no? O sea, por un lado, la verdad, en mi opinión, el hecho de que se haya unido un contingente de policías viene desde el gobierno de Claudia Sheinbaum y es una estrategia de marketing político. Y pues están creando como una especie de storytelling para generar una historia de que no hay represión, cuando todas las marchas de años pasados ha habido una represión impresionante, en esto también la hubo. Y pues creo que por eso no tienes que ser blanco ni negro, ¿no? O sea, por un lado está esa parte que es lucrar con la lucha feminista, que la verdad es que a mí se me hace algo espantoso. Y también pues no olvidemos que 2 días antes hicieron un encuentro de mujeres feministas en la 4T. Creo que es muy rescatable que las mujeres en política y en partidos estén construyendo muchos espacios, pero de eso a que se esté lucrando ya a nivel estatal y a nivel comunicación política con una lucha feminista, y que por otro lado pues haya acciones que contradigan eso, pues puede ser un poco peligroso para el movimiento. Sí. Y por otro lado, pues ya por último, tener en consideración también que no podemos tampoco juzgar a las mujeres que están en el cuerpo policíaco, porque al final pues ellas también son parte y están sometidas a un sistema patriarcal y están también en una situación precarizada laboralmente, ellas también viven acosos, también viven violencia. Entonces por eso digo que no es un blanco o negro, creo que hay muchos matices y creo que es ahorita la división que a mí más interesante pues me parece. Sin duda también creo que hay una división muy fuerte con las personas que replican discursos de odio, y pues sí, creo que esos discursos simplemente es ignorarlos, no darles espacio y no darles poder, porque yo creo que lo más peligroso para todas las mujeres y todas las personas que militamos dentro del movimiento feminista, a su manera, es el más peligroso, ¿no? Porque ese discurso se puede transformar en un, sí, pues ya no un discurso, sino en un peligro para la vida de las personas. Y pues creo que esas son las divisiones que yo rescataría ahorita. Claro, la militancia y preferencia política de las mujeres es una de las divisiones en el movimiento feminista, nos dice Cintia. ¿Tú qué piensas sobre esto, Itzel? ¿Qué otras divisiones piensas tú que hay dentro del movimiento feminista y qué implicaciones crees tú que tienen justo estas diferencias para llevar a cabo y avanzar la agenda del movimiento feminista? Retomando un poco lo que decía en el bloque anterior, o sea, a raíz de esta visibilización de la violencia contra las mujeres, el Estado y la sociedad empiezan a responder a la emergencia, ¿no? O sea, se crean leyes, establecen protocolos, se diseñan campañas, se crean instancias especializadas, hay presupuesto, hay alertas, ¿no? Hay capacitaciones, talleres y un largo etcétera. Y a pesar de estas acciones, a pesar de toda esta política pública que se ha hecho desde hace 30 años, ¿no? O sea, por mencionar, por ejemplo, justo el caso del campo algodonero, las cifras de violencia siguen subiendo, ¿no? ¿Por qué? O sea, quiero decir, no tengo una respuesta en este momento, pero sí sé que esa pregunta y esa anhelada respuesta que nadie tiene, ¿no? Justo a las preguntas de ¿por qué nos siguen pasando estas cosas a nosotras, ¿no? ¿Por qué nos siguen matando? ¿Por qué sigue habiendo impunidad? O sea, y por todas estas
preguntas, creo yo, es que seguimos marchando y saliendo a las calles. Y pienso justo en esta división que quizá existe en el imaginario colectivo, en la sociedad, ¿no? Como de esta pregunta de por qué siguen marchando si ya tienen todos los derechos, ¿no? O sea, y no es cierto, ¿no? Tan solo en este pequeño recorrido que hemos hecho ahorita, o sea, vemos que para las mujeres no hay una garantía de acceso a derechos, ¿no? Y, o sea, no solo del acceso a la justicia, sino muchos más derechos que se ven reflejados justo en el movimiento actual feminista, ¿no? Como mencionaban mis compañeras, somos una diversidad de mujeres, corporalidades, identidades, a las que nos deben muchos derechos. Y hablo en plural, no para apropiarme de una lucha, que eso me parece muy problemático, sino para enunciarme desde un movimiento conjunto en el que justo marchamos juntas, ¿no? O sea, las feministas, o quizá quienes no se nombran así, que salimos a las calles, ¿no? A marchar. Somos mujeres, mujeres lesbianas, mujeres trans, mujeres bisexuales, mujeres trabajadoras sexuales, ¿no? Y a toda esta diversidad de mujeres nos compete la marcha para salir a exigir nuestros derechos, ¿no? O sea, yo la marcha de este año en Ciudad de México la vi, no sé si más tranquila, pero así la sentí, no creo que sea la palabra. O sea, para mí esta marcha significó el regreso a las calles, ¿no? Para demostrar que más allá de la virtualidad hay una realidad tangible en la que podemos cuidarnos entre todas, ¿no? O sea, había una diversidad de banderas LGBT, banderas trans, por ejemplo, ¿no? Y sabía que ese era un lugar seguro donde estaban esas banderas y ahora que esto no está pasando en todos lados, ¿no? O sea, vimos un video en la marcha del 8M en Toluca donde unas llamadas feministas radicales golpean una piñata de una bandera trans. O sea, como que ahora el que alguien se nombre feminista no es garantía de nada, ¿no? Y de ahí la importancia del cuidado colectivo, de no dar un paso atrás para beneficiar estos discursos. Mariana, ¿quisieras agregar un poco más sobre este bloque, sobre las divisiones dentro del movimiento feminista y sobre lo que comentaba nuestra compañera Itzel? Sí, claro. La verdad es que es un tema polémico, es un tema que en su momento me llegó a poner nerviosa. Esta fue mi segunda marcha. El año pasado no fui por la pandemia, pero uno antes sí fui. Y en ese año me sentí más insegura que en este. Este año llegué a la macroplaza aquí en la ciudad de Monterrey. Habían banderas trans, habían carteles de que yo marcho con mis hermanas trans. Y la verdad eso me hace sentir segura. No me hace sentir que soy parte del movimiento. Y la verdad es que eso me gusta muchísimo, pero llego a mi casa, reviso redes sociales y me encuentro con esto que mencionaban de un grupo de personas con una piñata de una bandera trans y así. Y la verdad es que pues me da muchísimo miedo. O sea, en su momento lo llegué a mencionar, pero también existe la contraparte y como lo menciono, en su momento en mis redes sociales lo llegué a mencionar y recibí muchos mensajes de muchas mujeres que me decían, Mar, sí ve a marchar conmigo. Yo voy y marcho contigo. Y eso la verdad es que me encantó. Y llegar a la macroplaza y ver banderas trans y ver que el movimiento nos está reconociendo como parte de, la verdad es que a mí me gustó mucho. Por ejemplo, aquí en Monterrey, Nuevo León, tenemos una regidora trans que marchó con nosotras. Sí. Y la verdad es que me encantó. Pero pues como mencionaba, esta contraparte de llegar a mi casa, revisar redes sociales y ver a estos grupos que están replicando conductas violentas innecesarias, que es lo que queremos erradicar desde la raíz. Entonces, la verdad es que me parece absurdo. Sí, sin duda el movimiento feminista es muy complejo, igual son las causas y que nos unen y que nos separan. Pero vamos a un corte, regresamos para hablar sobre los pendientes en la agenda de paridad de género. No le cambies, que estamos en Sin Filtro. Ya estamos de regreso en Sin Filtro. En este bloque discutiremos los pendientes en la agenda de paridad de género. Nos acompañan en la mesa Itzel Maya, estudiante de maestría en Sociología Política en el Instituto Mora, Dalia Zuckerman, estudiante de Ciencia Política en el ITAM e integrante de la Clínica de Litigio Penal del ITAM, Mariana Sotomayor, activista LGBTIQ+, y creadora de contenido, y Cintia Ortiz, estudiante de Relaciones Internacionales en la UNAM y de Derecho en la NAWAC. Y ahora empezamos contigo, Itzel, para preguntarte qué tipo de políticas crees tú que han ayudado y cuáles podrían asegurar mayor bienestar para las mujeres en México.
Gracias. Aquí me gustaría meter un poco de mi cuchara antipunitivista. Creo que un pendiente en la agenda feminista y que es muy urgente es voltear a ver lo que está pasando en el sistema penal, y no solo con el sistema penal, sino con el sistema punitivo desde el Estado, ¿no? O sea, me refiero a esta violencia ejercida por el Estado a través de la policía, los ministerios públicos, los jueces, los centros penitenciarios, los militares, ¿no? O sea, muy recientemente salió la encuesta nacional de personas privadas de la libertad que levantó el INEGI entre la población penitenciaria. Esta encuesta se ha hecho solo 2 veces y la más reciente salió a finales del año pasado. Y lo que nos arroja es que las mujeres y las personas de la diversidad sexual somos las que más sufrimos el abuso de este sistema. Y aquí me gustaría dar algunos datos, ¿no? A pesar de que la población penitenciaria de mujeres en México representa casi el 6% del total, son alrededor de 12,000 mujeres, ellas son las que padecen más la privación de la libertad, ¿no? El 20% de las mujeres embarazadas que están privadas de su libertad ha tenido un aborto. Pues esta es una cifra muy alta. Llama la atención también que son las mujeres, el 18%, quienes más ideación suicida han tenido dentro de prisión con respecto a los hombres. Y las cifras son todavía más alarmantes en la población LGBT. O sea, el 24% de las mujeres homosexuales y el 27% de las mujeres bisexuales ha pensado en atentar contra su vida dentro de prisión, ¿no? O sea, aquí el punto es que quiero decir que la apuesta y el pendiente en la agenda feminista es dejar de darle flores a las policías para lavarle la cara a la institución y a ciertos partidos. Y creo que la apuesta tendría que ser dejar de fortalecer las instituciones militares, dejar de exigir penas más duras, más delitos, más cárcel, que lo único que hacen es justo fortalecer instituciones que violentan a las mujeres, ¿no? Y que está comprobado, ¿no? O sea, estadísticamente, pues, están los datos. O sea, la apuesta, creo yo, es por una justicia, como dice Angela Davis, que es una frase que me gusta mucho, o sea, una justicia que nos permita florecer. Dalia, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Estás de acuerdo con Itzel? ¿Y qué otras propuestas tienes tú para asegurar espacios seguros para todas y todes? Sí, me parece muy correcto lo que decía mi compañera Itzel. Justamente creo que se necesita estandarizar los procesos de cuidado de trato de género dentro del sistema judicial, pero también penitenciario. Y sí, aunque es una realidad que hoy en día se debe de juzgar con un enfoque de género, está en las leyes. Casi una vez que llegas a juicio dependes de si el juez quiere o no quiere, o puede, o tiene esa capacidad de juzgar con un enfoque de género. Entonces creo que se debe de estandarizar todos estos procesos. Pero aparte de todo eso, creo que uno de los retos más grandes del movimiento ahorita es que necesitamos cristalizar un poco más las demandas, aprendiendo de nuestras feministas del siglo pasado que lograron unir un grupo muy heterogéneo para lograr el voto de las mujeres. Creo que necesitamos enfocar un poco más toda esta lista de deseos que tenemos en cosas claves para así lograr poco a poco lo que necesitamos, porque una vez que un movimiento social tiene tanta lista de cosas que queremos hacer, que sí, son una realidad, queremos hacerlas, pero es mucho más difícil que se logren. Entonces creo que deberíamos de cristalizar las demandas, ya sea en temas de derechos reproductivos, que son muy importantes, o también en temas de protección y justicia, como decía mi compañera, pero creo que necesitamos cristalizar un poco estas demandas para verdaderamente no solo hacer la marcha como un tipo de catálisis de estos sentimientos que tenemos encontrados por todo lo que nos ha tocado vivir, pero también para generar un poco más de cambio dentro del gobierno. Mariana, ¿tú cómo lo ves? Y también quería preguntarte, ¿tú por qué crees que es tan difícil avanzar esta agenda de género? Y, por ejemplo, en Nuevo León, ¿por qué ha sido tan difícil avanzar la agenda de asegurar derechos reproductivos para las mujeres y personas gestantes? La verdad es que yo creo que aquí en Nuevo León están muy arraigados a usos y costumbres del pasado. Y yo creo que, hablando de mi experiencia personal, por parte de ningún gobierno todavía he visto una solución clara, una solución a la que se le vea a fondo, una solución a la que se le vea pies y cabeza. La verdad es que todavía no la encuentro, y creo que dentro del feminismo
lo que está haciendo falta es la unificación, el dejar de ramificar todas estas, y es que mi teoría, y es que esta minoría sufre más, y así. Yo creo que la solución es la unificación, porque todas experimentamos un mismo problema, y ese es el que hay que atacar, y ese es el que hay que atender. Dejar de ramificar y dividir estas cosas, porque hay mucha gente que desgraciadamente no entiende, y con tantas discordancias hasta entre nosotras, creo que se confunden todavía el triple. Entonces, creo que hace mucha falta la unificación en el feminismo, el que nos pongamos de acuerdo y luchemos por lo mismo, por erradicar la violencia hacia la mujer. Punto. O sea, dejar de... Porque, por ejemplo, el tema que a mí me atraviesa somos las mujeres trans. Y hay muchas personas que no me reconocen como mujer. Y eso es un problema importantísimo. Entonces, eso ya le crea otro problema a la problemática general. Entonces, si dejamos de ramificar todas estas cosas y nos centramos en el problema principal, que es la opresión patriarcal en todos los sentidos, podemos llegar a que los gobiernos también entiendan y dentro de sus legislaciones puedan hacer más cosas a favor de nosotras. Cintia, ¿coincides con tus compañeras? ¿Qué otros retos ves para avanzar la agenda de género en el país y quizás también en otros espacios como el espacio laboral, en las calles, por ejemplo? Sí, coincido totalmente con todas y con todo lo que han dicho. Creo que lo que ahorita dijo Mariana es fundamental, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Luego se nos olvida que es un sistema y que no somos entre nosotras, entre los feminismos, pues es muy importante, ¿no? Pero no nos salimos de ese campo de lucha, por así decirlo, y eso es lo que tenemos que hacer. Creo yo que uno de los retos, o más bien lo que se necesita, es que las mujeres feministas estén en espacios de poder. Y no en el sentido de decir, bueno, pero sí eres tú feminista o qué tan feminista eres, porque pues nadie es para fiscalizar la lucha de nadie, pero que no lucren con las luchas para solamente tener capital político, porque eso es la realidad. O sea, ahorita hay muchas mujeres que nada más utilizaron la bandera, acaban de hacer elecciones el año pasado y tienen el poder, por ejemplo, en congresos locales, gracias al cielo, ahorita ya varios congresos han, en temas de derechos reproductivos, pues avanzado, pero todavía nos falta. O sea, tienen la mayoría en el Congreso Federal y seguimos sin tener muchos avances. Entonces creo que para mí el reto más importante es que mujeres feministas o antipatriarcales estén en espacios de poder, porque al final pues desde adentro es que se puede cambiar, ¿no? O sea, es un sistema, es una institución y es algo muy, muy difícil de cambiar, que no es de un día al otro, pero si estamos ahí, pues a lo mejor, y lo vimos con el caso de Pedro Salmerón, ¿no? O sea, que como aliada, la canciller de Panamá, pues ayudó muchísimo, y si ella no hubiera estado ahí, a lo mejor no hubiera pasado eso. Entonces creo que eso es muy importante, y para eso también, como decían todas mis compañeras, necesitamos unificar o al menos dejar estas divisiones que están meramente en la academia y entender que también hay luchas en las calles. O sea, creo que también un gran problema que hay dentro de los diversos feminismos, principalmente el feminismo en Ciudad de México, un feminismo como de un contexto muy específico, que son muchas mujeres blancas privilegiadas, con muchísimos privilegios económicos, académicos de toda la vida, pues es que no tiene conciencia de clase. Entonces, lamentablemente, pues la lucha de las calles no la toman en cuenta. Entonces, cuando llegan a esos espacios de poder, pues solamente están basadas en un tipo de feminismo. Y lo importante es pues también tener conciencia de clase, conciencia racial, conciencia, pues esta perspectiva, o sea, interdisciplinaria e interseccional, para que entonces realmente con esa unificación nos sirva, porque pues si no al final solamente está beneficiando a mujeres que a lo mejor sus antecedentes también fueron opresoras, ¿no? O que incluso ellas mismas también pueden llegar a ser opresoras. Y por último, un reto que me parece a mí fundamental y que tenemos que, ya está en la agenda, pero darle mucha más atención es el tema de los cuidados. O sea, porque los cuidados son la base de todo. Si las mujeres paran, el mundo para. Entonces, creo que eso es fundamental. Justo haya esta iniciativa en el Senado, yo espero que la pasen con perspectiva de género, de clase, y pues que beneficie a todas las mujeres y no solamente a un sector específico de mujeres. Creo que ese es de los retos más grandes porque inciden todos, tanto laboral, políticamente, en paridad de género,
en todos los espacios, porque en todos los espacios las mujeres cuidamos y pues eso no se reconoce y es trabajo no remunerado, pero sigue siendo trabajo. Y creo que esos son los retos que yo considero más mujeres importantes. En las posiciones de poder es un reto que menciona Cintia. Itzel, ¿tú qué piensas de esto? Y si crees que además de que lleguen mujeres al poder, es necesario que estas mujeres también estén legislando y tomando decisiones con una perspectiva de género. Justo eso, o sea, creo que sí es muy importante tener mujeres en el poder, pero sobre todo que no sean cualquier mujer, ¿no? O sea, como lo mencionaba anteriormente, o sea, ser feminista no es garantía de nada en este momento, ¿no? O sea, hay muchas feministas que están avanzando agendas antiderechos, ¿no? Antiderechos trans, por ejemplo. Creo que sí es muy relevante tener mujeres en el poder, pero justo con esta perspectiva de género interseccional, de clase, muy importante, ¿no? Y que siempre esté presente para justo beneficiar a todas las mujeres y no solo a unas cuantas. Y Dalia, también si quieres agregar un poco más sobre este bloque. Sí, pues creo que hay una diferencia en el tipo de representación que te da solo por el hecho de que hay una mujer en el poder. Sí implica cierta representación de tu grupo, pero si esa persona no está legislando a tu favor, de cierta manera no es tan impactante. Entonces creo que sí, como dicen mis compañeras, tiene que haber una mezcla entre estas dos cosas y estas mujeres que lleguen al poder, que estén conscientes de su privilegio, de que probablemente pudieron ir a la universidad, pudieron tener acceso a educación desde pequeñas y todo el tipo de privilegios que pudieron haber tenido que las llevaron a esa posición de poder para ayudar a aquellas que no la han tenido, ¿no? Porque pues eso es lo que necesitamos, justo lo que llevamos diciendo todo el programa, unirnos para ver los feminismos de las otras personas y cómo el patriarcado ha afectado a las otras mujeres para poder realmente hacer un cambio generalizado y estandarizado y que no solamente beneficia a aquellas con privilegio. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Hemos hablado de la violencia de género, la marcha del 8 de marzo y los pendientes en la agenda feminista. Y volveremos para una ronda más de conclusiones aquí en Sin Filtro. No te vayas. Ya estamos de regreso a Sin Filtro, a nuestro último bloque de la noche. Hemos hablado sobre la violencia de género en el país, las manifestaciones del 8 de marzo, los retos en el movimiento feminista y en la agenda de paridad de género. Y ahora pasamos a las conclusiones y voy contigo, Cintia, para que nos platiques un poco más con qué te gustaría concluir esta mesa. Sí, bueno, pues creo que... muchas gracias. Creo que pues irnos con que los discursos de odio no pueden tener espacios en ningún lugar, que necesitamos pues no fiscalizar las luchas, entender desde dónde vienen todas. También el tema de las marchas es algo importantísimo, no decir que simplemente por dar flores es algo pacífico y entonces pues invalidar las experiencias de otras mujeres que durante muchos años sí han vivido represión policíaca, y por último que las mujeres o sea, con una perspectiva feminista o antipatriarcales, por si no se llegaran a nombrar así, deben ocupar espacios de poder, no solamente a nivel legislativo, sino en todo el gobierno, a nivel estatal, municipal y federal, administración pública, porque pues creo que eso puede ayudar mucho a ir un poco más y cada día con día erradicar el sistema patriarcal. Creo que es con lo que me quedo. Mariana, ¿qué te gustaría a ti agregar sobre lo que nos has platicado hasta ahora? Y también si quieres también expandir un poco sobre la violencia, especialmente para la comunidad trans, en manera de reflexión para todas. A mí me gustaría dejar claro que las mujeres trans no somos el enemigo. A mí me tocó llegar a ver carteles en la misma marcha, no en la de Monterrey, pero me tocó en la misma, o sea, en redes sociales ver carteles transodiantes en la marcha, y eso me hace, o sea, decir que no somos el enemigo, estamos marchando para erradicar con el enemigo, y el enemigo es el odio, es el discurso de odio, es la violencia patriarcal, es la opresión. Creo que lo que tenemos que hacer es evitar discursos de odio de todo tipo, como mencionaban anteriormente, no replicar la violencia
y entender que el feminismo es diverso, es interseccional y que a partir de ahí, juntándonos y uniéndonos todas como mujeres, podemos atacar lo que estamos queriendo atacar. Itzel, ¿te gustaría agregar algo y también a manera de conclusión contarnos un poco más sobre tu perspectiva antipunitivista y cómo se relaciona con el movimiento feminista? Sí, pues, o sea, yo siempre le voy a apostar a una justicia antipunitivista. Creo que el feminismo antipunitivista nos puede dar muchas soluciones, justo para atacar la violencia de raíz. Y yo cerraría con que, o sea, de verdad me lo pregunto y no le haya sentido a querer definir un sujeto político del feminismo a partir de la biología, a partir de esencialismos, de discursos de odio que vulneran a las mujeres, que ya han sido históricamente vulneradas también. O sea, es establecer la opresión y la dominación desde un discurso feminista, y creo que tenemos que preguntarnos, o sea, ¿de verdad queremos eso? O sea, para mí el feminismo que excluye y violenta sigue siendo feminismo. O sea, decir que no lo es deslindarnos y cegarnos ante las problemáticas del mismo movimiento desde adentro, ¿no? O sea, esto está pasando y tenemos que hacerle frente. Así me he cuestionado mucho seguirme nombrando feminista o seguir yendo a las marchas, justo por todo este discurso de odio que se ha ido posicionando, porque es muy cansado, pero creo que, o sea, sin embargo, no me arrepiento, vale totalmente la pena por todas nosotras. Antes de darle la palabra a Dalia, me gustaría que nos explicaras qué es antipunitivismo, porque pues a muchas personas que están viendo el programa quizás no saben eso, entonces ayudaría mucho que pudieras contarnos. Sí, o sea, entendemos el punitivismo como el abuso del sistema penal punitivo en las personas. Esto es lo que apuesta el punitivismo y sobre todo el feminismo antipunitivista es eso, erradicar la violencia del abuso del sistema penal punitivo, o sea, las fuerzas violentas del Estado, ¿no? O sea, todo lo que implica la violencia que ejerce la policía, los militares hacia las personas. Bueno, y Dalia, me gustaría regresar contigo al tema de los feminicidios porque me parece un tema central en esta discusión. Creo que, pues como dicen, como ustedes mismas han dicho, es como la violencia, la expresión máxima de violencia que nos afecta a las mujeres. Y pues justo porque solo una pequeña parte de los homicidios de mujeres se tipifican como feminicidio. Entonces, si pudieras platicarnos un poco más sobre esto para que quede muy clara la diferencia. ¿Y por qué nos debería de importar a todas las personas que estén ocurriendo crímenes de odio contra las mujeres? Y pues igualmente tus conclusiones. Sí, pues creo que todas las personas que hemos conocido a familiares de víctimas de feminicidio conocemos verdaderamente el dolor que este tipo de crimen tiene en ellos. Obviamente cualquier tipo de homicidio causa un dolor tremendo, pero justamente saber que vivimos en una sociedad que propicia y protege y no combate suficientemente a aquellos quienes cometen crímenes tan horrendos contra las mujeres es algo verdaderamente triste. Y para cómo está hecho en los ministerios públicos, es difícil tipificar algo como feminicidio porque no se tienen las herramientas. Cuando se llega a la escena del crimen, no se hacen las investigaciones necesarias para poder evidenciar las características de un homicidio. Entonces muchas veces se tipifica como homicidio o incluso como suicidio, cuando en realidad se ve que hubo una relación de abuso, que existen esos indicios que se deberían de tipificar como feminicidio. Entonces creo que necesitamos una mejora en materia policíaca, en materia forense, para verdaderamente poder clasificar los crímenes como lo que son, llamarlos por lo que son, y solo de esa manera empezar a crear más legislación preventiva, pero primero tenemos que ver lo que está pasando en nuestro país, conocer la realidad. Entonces creo que eso es muy importante. Y nada más para concluir con una nota un poco optimista, las encuestas nos muestran que lo que más importa en si apoyas o no apoyas al movimiento feminista es la edad. Entonces creo que nuestra generación verdaderamente puede hacer un cambio. Yo veo a todas mis compañeras, no solo las que están aquí presentes, pero en general,
veo sus activismos, las respeto inmensamente y creo que verdaderamente somos una generación de mujeres que viene preparada para luchar por nuestros derechos y venimos preparadas para cambiar el sistema y para combatir estos abusos que nos han tocado a todas. Pues Dalia cierra con optimismo. Entonces, Cintia, nos quedan un par de minutitos, entonces me gustaría que también reflexionáramos un poco sobre avances o logros que ha tenido el movimiento recientemente y que creas tú que son los más importantes. Pues justamente ahorita antes de entrar al programa vi que en Oaxaca ya es requisito que las personas que vayan a ser candidatas a cualquier tipo de cargo público no tengan ningún antecedente de violencia. Entonces, creo que esto pues debería de ser a nivel nacional, porque a pesar de que tenemos la 3 de 3, que tenemos pues muchos requisitos y temas en paridad de género que hemos avanzado, pues eso influye bastante, ¿no? O sea, tenemos el caso igual de este, se me fue el nombre justo ahorita, de Félix Salgado Macedonio, que pues al final son personas que desde el poder buscan, pues, ir en contra, más que ir en contra, pues tienen antecedentes de violaciones, son agresores, y pues estar ahí es una cachetada y es algo tremendamente feo para todas las víctimas, decir que por más que hables, por más que quieras denunciar, que el sistema siempre está en contra de ti, ¿no? Y incluso hasta premia a los agresores estando en puestos de poder. Yo creo que ese es un gran avance. También, pues recientemente hemos tenido varios estados en el 2021, también en este, que han ya legalizado el aborto. Tuvimos también la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que aplica pues para todos los órganos jurisdiccionales por mayoría de votos de la Corte. Y creo que esos son pues los pequeños logros que la lucha feminista tiene. Yo la verdad, mi feminismo creo que trato de hacerlo muy desde las instituciones, desde el derecho, desde lo jurídico, y soy fiel creyente de que una vez que las instituciones pues puedan tener esta perspectiva feminista, el derecho también, pues igual y tendremos o dejaremos de tener justicia patriarcal o instituciones patriarcales, y creo que eso pues puede ayudar e influye muchísimo en el sistema. Y esos son grandes avances que ha tenido el movimiento. Sin duda faltan muchos, pero también hay que reconocer los buenos que hemos tenido. Faltan muchos pendientes en la agenda feminista, pero sin duda hay que reconocer que es un movimiento muy grande, que cada vez sabemos más mujeres que salimos a las calles a exigir nuestros derechos. Llegamos al final de Sin Filtro. En nombre de Genaro Lozano, les agradezco mucho, Itzel, Dalia, Mariana y Cintia, por estar en la mesa de esta noche. Y les recordamos que hay que seguir cuidándonos porque seguimos en pandemia. Usa cubrebocas para protegerte a ti y a las demás y nos vemos el próximo domingo en Sin Filtro con Genaro Lozano. Buenas noches.